Bienvenidos, amigos y amigas, a otro episodio de Narraciones Oscuras. Hoy les traigo una historia tan espeluznante como intrigante, un caso que desafía las explicaciones racionales y se adentra en los terrenos más oscuros de lo paranormal. Se trata de una historia que tiene que ver con bestias, fuerzas sobrenaturales, y por supuesto, con los famosos investigadores Ed y Lorraine Warren. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y acompáñenme a conocer el caso del hombre lobo de Londres. Sí, como lo oyen, un hombre lobo en pleno siglo XX. Vamos a desenterrar cada detalle de este caso, una de las investigaciones más extrañas en la carrera de los Warren. Para entender esta historia, debemos viajar al sureste de Inglaterra, donde un hombre llamado Bill Ramsey vivía una vida común y corriente, hasta que todo cambió. Aunque, en realidad, los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron cuando Bill solo era un niño. A los 9 años, Ramsey tuvo un episodio que quedó grabado en su memoria para siempre. Era un día como cualquier otro, Bill estaba jugando en el jardín de su casa. El cielo estaba despejado, no había razón alguna para pensar que algo malo iba a ocurrir. Sin embargo, de repente, Bill sintió un frío intenso, un frío que no parecía venir del ambiente, sino de algo más, algo que lo envolvía, que lo controlaba. Este frío era el preludio de lo que describió como una experiencia aterradora. Su madre lo observó desde la distancia, y fue testigo de un cambio repentino y espeluznante en su hijo. De la nada, Bill comenzó a gruñir como un animal, y su cuerpo adoptó una postura encorvada, como si estuviera preparándose para atacar. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió después. El pequeño Bill, completamente fuera de sí, intentó morder una cerca de madera con furia, como si estuviera poseído por una fuerza animal. Este comportamiento no era normal, y su familia quedó horrorizada, aunque intentaron restarle importancia al incidente, atribuyéndolo a un simple arranque infantil. Sin embargo, este fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. A medida que Bill crecía, los episodios desaparecieron. Durante años, su vida fue completamente normal. Se casó, formó una familia y consiguió un trabajo estable como albañil. La bestia dentro de él parecía haber desaparecido, o al menos, estaba dormida. Pero como sabemos, en estos casos, las fuerzas oscuras siempre encuentran la manera de regresar. Y así fue. Cuando Bill entró en la treintena, comenzó a experimentar nuevamente esos episodios que tanto lo habían aterrorizado en su infancia. Los ataques comenzaron de forma repentina e inesperada, sin ninguna provocación aparente. Y cuando llegaban, eran violentos y aterradores. Uno de los incidentes más notables ocurrió cuando Bill estaba disfrutando de una noche en un bar con amigos. Todo parecía normal, hasta que empezó a sentir ese mismo frío sobrenatural que había experimentado de niño. Lo siguiente fue una explosión de ira incontrolable. Comenzó a gruñir, sus manos se retorcían, sus ojos cambiaban. Los testigos afirman que su comportamiento se volvió salvaje, como si fuera un animal. Atacó a sus amigos, tirando mesas y sillas, y su fuerza era tan grande que incluso la policía tuvo que intervenir. ¿Imagina eso? Un hombre común y corriente de repente demostrando una fuerza descomunal y comportándose como una bestia. Ahora bien, la pregunta que todos se hacían era, ¿qué estaba ocurriendo dentro de Bill Ramsey? No era solo un caso de furia incontrolable. Ramsey describía estas experiencias como si realmente estuviera siendo consumido por un poder oscuro, algo que le quitaba el control de su propio cuerpo. Según sus propias palabras, sentía como si sus manos se convirtieran en garras, como si algo primitivo y salvaje tomara el control. Y este no fue el único incidente. Con el paso del tiempo, Bill Ramsey continuó experimentando estos episodios. Los ataques se volvían cada vez más frecuentes y más violentos. En una ocasión, mientras estaba en un hospital por dolores en el pecho, atacó a una enfermera con tal ferocidad que varios miembros del personal médico tuvieron que intervenir para someterlo. Ramsey, según los testigos, no solo gruñía como un animal, sino que intentaba morder a quienes se le acercaban. Su fuerza parecía multiplicarse, como si no fuera un simple humano el que estuviera frente a ellos, sino una criatura sobrenatural. ¿Qué era lo que había dentro de Ramsey? Mientras que algunos médicos intentaron explicar su comportamiento como un caso de psicopatología, otros simplemente no podían dar una respuesta definitiva. Algunos hablaban de trastornos psicóticos, pero esos diagnósticos no podían explicar la fuerza sobrehumana ni los cambios físicos que experimentaba durante sus episodios.
Y aquí es donde entran en escena los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Si han visto nuestros vídeos anteriores, ya saben que Ed y Lorraine han enfrentado algunos de los casos más aterradores y extraños que existen, desde casas embrujadas hasta muñecas poseídas. Pero este caso, el del hombre lobo de Londres, fue completamente distinto a cualquier cosa que hubieran investigado antes. Ed y Lorraine se enteraron del caso de Bill Ramsey en 1989 y decidieron viajar hasta Londres para entrevistarse con él. Desde el primer momento en que Lorraine vio a Bill, sintió una presencia oscura y maligna a su alrededor. Lorraine, quien afirmaba tener la capacidad de sentir energías paranormales, estaba convencida de que Bill no estaba sufriendo un trastorno mental, sino una posesión demoníaca. Lo que Ramsey experimentaba no era simple rabia incontrolable, sino la manifestación de algo mucho más oscuro y antiguo, algo que, de alguna manera, adoptaba la forma del arquetipo del hombre lobo. Convencidos de que Ramsey estaba siendo controlado por una entidad demoníaca, los Warren lo llevaron a Estados Unidos, donde organizaron un exorcismo con un sacerdote católico. Ahora, imaginen la escena, una habitación oscura, llena de tensión, mientras un sacerdote comienza a rezar y a invocar el poder divino para expulsar al demonio. Bill Ramsey, quien ya había experimentado episodios tan violentos, comenzó nuevamente a transformarse. Los testigos del exorcismo relatan que Bill gruñía, se encorvaba, y una vez más, intentaba atacar. Su rostro, según quienes estaban allí, parecía cambiar, como si su humanidad se desvaneciera poco a poco, dejando salir a la bestia que vivía dentro de él. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió después. Según los Warren, el exorcismo fue exitoso, y desde ese momento, Bill Ramsey nunca volvió a experimentar un episodio de transformación. La entidad fue expulsada, y la bestia que había atormentado a Bill durante tanto tiempo desapareció. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Algunos creen que Bill Ramsey pudo haber sufrido un trastorno de identidad disociativa o incluso un caso extremo de licantropía clínica, un raro trastorno psicológico en el que la persona cree transformarse en un animal. Pero para los Warren, no había duda de que se trataba de algo mucho más siniestro, una verdadera posesión demoníaca. El caso del hombre lobo de Londres sigue siendo uno de los más extraños y fascinantes en la carrera de los Warren. Nos deja preguntándonos, ¿hasta dónde pueden llegar las fuerzas oscuras que acechan en las sombras de nuestra mente y nuestra alma? ¿Qué tan delgada es la línea que separa lo humano de lo animal, lo racional de lo irracional? Este caso nos muestra que, a veces, lo más aterrador no son los monstruos que imaginamos en las historias de terror, sino los que pueden habitar dentro de nosotros mismos. Y con eso, queridos oyentes, llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia tanto como yo al contarla. Recuerden, si tienen alguna teoría, comentario o quieren compartir sus propias experiencias paranormales, no duden en escribirnos. Nos encanta escuchar sus historias. Hasta la próxima, y no olviden, lo desconocido siempre está más cerca de lo que pensamos. Manténganse atentos a la oscuridad, porque nunca saben qué bestia puede estar acechando.